Bienvenidos a nuestra reunión de entre semana, Vida y Ministerio Cristiano. Queremos extenderles una cordial bienvenida a esta reunión y vamos a dar inicio a ella entonando una bella canción a Jehová, a la cual le queremos invitar a que, si sus circunstancias se lo permiten, se ponga de pie y juntos podamos entonar esta canción, la canción número 45, que se titula La meditación de mi corazón, basado en el Salmo capítulo 19, verso 14. Canción número 45. Les invitamos, hermanos, a que se pongan cómodos en sus lugares. Vamos a iniciar la reunión de esta tarde. Tendremos mucha información valiosa. Vamos a iniciar la reunión del día de hoy y hay muchos puntos a destacar. Por ejemplo, ¿hemos adoptado la forma de pensar de Jehová en todo asunto? Si observamos nuestra guía de actividades en la página 6, veremos 3 cosas que nos guiarán a este respecto. Les pedimos que presten mucha atención a cada uno de estos aspectos. ¿Sabe usted quién era la roca sobre la que Jesús edificó la congregación? Bueno, esta pregunta se responderá en Perlas Escondidas. Pasando a la sección Seamos Mejores Maestros, se presentará el segundo video de cómo hacer una revisita. También les pedimos que presten mucha atención a cómo estos videos, sin lugar a dudas, nos ayudan a presentar de manera más eficaz las buenas nuevas. Finalmente, en nuestra vida cristiana, repasaremos la importancia del uso de las preguntas en nuestra predicación. A este respecto, será de mucha utilidad prestar también atención al video que estará en esta sección. Así es que, hermanos, hay puntos interesantes. Por ejemplo, también en el estudio bíblico de congregación hay algunos aspectos que extraer de lo que fue la juventud o la adolescencia de nuestro Señor Jesucristo, la manera como sus padres guiaron a sus hijos, que sin duda alguna nos puede ser también a nosotros de mucha utilidad. ¿Qué les parece si entonces iniciamos nuestra reunión? Vamos a empezar, hermanos, con tesoros de la Biblia,
y vamos a ver esta parte que lleva como tema: pensemos como piensa Dios. Vamos a prestar mucha de nuestra atención a nuestro hermano Samuel Rojas. La Biblia enseña que Jesús es nuestro principal modelo y que debemos seguirle en todo momento sus pasos con sumo cuidado y atención. Tal fue el caso que durante su estancia aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo mostró cómo deberíamos de vivir y con todos sus actos dejó muy claro que Él fue siempre fiel a Jehová y que deseaba de todo corazón agradarle a Él. De hecho, podemos decir que con todas sus palabras y acciones expresó a la perfección cuál era la verdadera voluntad de su Padre aquí en la tierra. Sin embargo, como bien sabemos, en cierta ocasión destacó un punto muy importante: a sus discípulos. Este lo encontramos leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 21 y 22. Quiero animarle a que abra su copia de las Escrituras o su dispositivo y me siga en la lectura de este texto. Y note lo que aconteció en aquella ocasión. Jesús les estaba hablando a sus discípulos y les dijo lo siguiente. Versículo 21 y 22 menciona: Desde ese momento, desde ese tiempo en adelante, Jesucristo comenzó a mostrar a sus discípulos que Él tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los sacerdotes principales y de los escribas, y ser muerto, y al tercer día ser levantado. Con eso, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: sé bondadoso contigo mismo, Señor, tú absolutamente no tendrás este destino. Como acabamos de leer, podemos ver claramente cómo el sentimentalismo le empezaba a nublar la visión a Pedro. ¿Qué necesitaba él, hermanos? Bueno, la Biblia explica que él necesitaba cierta corrección. Y es que, como vemos, las palabras de Pedro no es cierto que estaban fuera de lugar. Lo que es más, ante aquello surge la pregunta para nosotros: ¿en qué estaba equivocándose Pedro? La respuesta la da la Biblia. Vaya ahora a lo que dice el versículo 23 de este mismo capítulo 16 del Evangelio de Mateo, pero ahora vea el versículo 23 y note lo que dice aquí la Biblia. Pero él, dándole la espalda, dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, me eres un tropiezo. Y aquí viene el punto importante: porque no piensas los pensamientos de Dios, sino los de los hombres. Según acabamos de analizar aquí en la Biblia, Pedro empezó a tener un grave error. Empezó a pensar solamente en sí mismo. Mientras que en esos momentos, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿en qué estaba pensando? En lo que debía de cumplir aquí en la tierra. Él sacrificaría su vida valiosa a favor de toda la humanidad y así podría demostrar que Satanás, el diablo, es un vil mentiroso. Después de lo que acabamos de ver, surge la pregunta: ¿cuál es la lección que nos deja este gran acontecimiento que pasó en el pasado? Y esto es, entonces, ¿significa que Satanás puede engañar a un siervo de Dios que realmente se muestra celoso a Jehová? Son preguntas muy interesantes. Y es que debido al tiempo en que estamos viviendo, que es el tiempo del fin, ¿no es cierto que los días se muestran cada vez más críticos? Podemos decir que cada vez vemos más cerca el fin de este sistema controlado por Satanás. Pero entonces surge nuevamente la pregunta: ¿será posible que lleguemos a ser los siervos de Jehová bondadosos con nosotros mismos, tal como lo fue en el caso de Pedro? Es muy posible. Si nos descuidáramos en sentido espiritual, puede pasarnos a cualquiera. Y entonces, estaríamos no pensando como Jehová. Y eso es lo que Satanás desea. Y no solamente eso. ¿Sabe qué quiere él? Él desea que usted caiga en el grave error de pensar que aún falta mucho tiempo para que venga el fin de este sistema de cosas. O peor aún, que no va a llegar nunca. Sabiendo esto, nuestro Señor Jesucristo, al estar aquí en la tierra, dijo algo muy interesante.
sabias palabras que nos pueden ayudar a nosotros. Vea lo que dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, pero ahora el capítulo 24, el versículo 42. Note las palabras que destacó Jesucristo en aquella ocasión. Dice Mateo capítulo 24, versículo 42. Manténganse alerta, pues, porque no saben en qué día viene su Señor. ¿Notó la expresión? Manténganse alerta. Al decir estas palabras, sería bueno que todos pensáramos. Jesús estaba dirigiendo con esta advertencia a las personas que están en este sistema de cosas controlado por Satanás o a los siervos de Jehová verdaderos. Bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo a los siervos de Dios. Pero entonces nuevamente surge otra pregunta importante. ¿Por qué es tan urgente que nosotros nos mantengamos alerta? Y si es así, ¿qué tanto exige esto de nosotros? La respuesta la hallamos en el Evangelio de Mateo nuevamente, capítulo 16, pero ahora el versículo 24. Le animo a que por favor me siga en la lectura de este texto. Mateo 16, 24 menciona así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, repúdiese a sí mismo y tome su madero de tormento y sígame de continuo. Aquí Jesucristo mencionó 3 puntos importantes, 3 cosas que nosotros deberíamos de realizar. ¿Notó la primera cuál es? Allí dice la Biblia que debemos de repudiarnos a nosotros mismos, es decir, rechazar los deseos egoístas e incluso, cuando haya necesidad, sacrificar las comodidades personales para poner en primer lugar los intereses del reino. Segundo aspecto, en vez de centrarnos en nosotros mismos, deberíamos, dijo Jesús, vivir para Dios. Pero no solamente bastaba con eso, dice la Biblia, significa privarse también. Un segundo aspecto es el que dice la Biblia, que tomemos nuestro madero de tormento. ¿Qué significa esto? Bueno, que aceptemos nuestra cuota de sufrimiento por causa de las buenas nuevas, a pesar de las burlas que vea en su escuela, en el trabajo y qué decir en la vida diaria. Pero no solamente eso, hermanos, también se requería que nosotros aceptáramos ser siervos de Jehová sin tener pena o vergüenza, a pesar de que simbolizara la misma muerte. Y por último, aquí la Biblia nos hace ver que debíamos de seguirlo de continuo. ¿Ha pensado qué tanto implicará esto? Bueno, la Biblia nos explica que no basta con servirle a Jehová una semana, un mes, un año. Aquí la expresión síganme de continuo expresa que Jehová desea que nosotros no solamente lo tengamos en una etapa de nuestra vida, ni que simplemente sea una devoción pasajera, todo lo contrario. Él desea que aguantemos con fidelidad y que lo demostremos con nuestro proceder. Podemos tomar como ejemplo a Jesucristo. ¿Qué piensa usted cuando le mencionan a Él? Bueno, hermanos, Él tuvo una vida ardua, fue difícil, nada sencillo lo que pasó aquí en la tierra. Sin embargo, mucha gente lo consideraba desagradable, pero algo que le ayudó a Él fue sujetarse a la voluntad de su Padre, hacer la voluntad divina. A pesar de que Él sabía que esta era una obra muy complicada, ¿sabe cómo la consideraba Él? Como alimentarse. Él sentía una verdadera satisfacción, le ayudaba bastante, lo disfrutaba y siempre tenía una buena disposición. Por eso la veía como una rica comida. Por eso, usted, si desea sentir esa verdadera satisfacción también y lograrse verse realizado en este sistema de cosas y en el venidero, es muy necesario que sigamos el gran ejemplo de Jesucristo, que nos ayudará a cultivar una buena disposición mental. Muchas gracias, hermano Rojas, apreciamos su preparación. Vamos a continuar, ha llegado el momento en que tenga usted la oportunidad de participar con los comentarios en esta sección de Buscando Perlas Escondidas. Vamos a prestar mucha atención, esta asignación está a cargo de nuestro hermano Jiré Peña. Correcto, hermanos. Iniciemos la consideración de Busquemos Perlas Escondidas de esta semana.
leyendo de la Biblia. ¿Quién podría, por favor, en el auditorio ayudarnos en la lectura de Mateo, capítulo 16, versículo 18? Hermano Leonardo Llanos Jr., por favor. También yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta masa rocosa edificaré mi congregación, y las puertas del Hades no la subyugarán. Correcto, mi hermano. Muchas gracias por tu buena lectura. Pregunta: ¿quién era la roca sobre la que Jesús edificó la congregación cristiana? Hermana Antonieta de Peña, por favor. Si Él era Él mismo, las Santas Escrituras ya habían referido a nuestro Señor Jesucristo como la piedra que los edificadores rechazarían. Así es que cuando nuestro Señor Jesucristo le expresa a Pedro lo de Mateo 16, 18, estaba indicando que Jehová Dios fundaría una congregación sobre la piedra o la masa rocosa que Pedro acababa de identificar como el Cristo. Correcto, hermana. Muchas gracias por su comentario. Hermana María José Mesa, por favor. Y es claro que Pedro así lo entendió, pues al él ser judío, él conocía perfectamente la profecía sobre la piedra angular, y así es como él lo confirmó en 1 de Pedro 2:4, donde identificó a Jesús como la piedra que figuraba que lo rechazarían los hombres. Correcto, mis hermanas. Muchas gracias por sus buenos comentarios. Pasemos a la siguiente pregunta. Leyendo de la Biblia, por favor, ¿quién pudiera ayudarnos a leer lo que dice Mateo, capítulo 16, versículo 19? Hermana Pilar Rodríguez, por favor. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cualquier cosa que ates sobre la tierra serán las cosas atadas en los cielos, y cualquier cosa que desates sobre la tierra será la cosa desatada en los cielos. Muchas gracias por su buena lectura, mi hermana. Pregunta: ¿qué eran las llaves del reino de los cielos que Jesús le dio a Pedro? Hermana Irene Frías, por favor. Sí, las llaves del reino representaban la autoridad para abrir paso a las personas a fin de que puedan entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos, eso significaba que Pedro recibió autoridad para revelar qué personas con fe podrían disfrutar del privilegio de entrar en el reino de los cielos al recibir el Espíritu Santo de Dios. Y eso se vio claramente tanto con los judíos, samaritanos y gentiles. Correcto, mi hermana. Muchas gracias por su buen comentario. Hermana Berenice de Villaseñor, por favor. Podemos notarlo bien que Pedro usó esta autoridad que se le dio. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35, él, gracias al Espíritu Santo, notó que Jehová no es un Dios parcial, sino que dijo ahí, en toda nación el que le teme y obra con justicia les acepto. Por eso es que él utilizó esa autoridad, entre comillas, esas llaves, para ayudar a todas estas personas a acercarse a Dios y poder entrar en el reino de los cielos. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermana Ivette Gils, por favor. Sí, me enseña que Jehová nos fortalece cuando más lo necesitamos, pues cuando los obstáculos y dificultades que enfrentamos en este mundo parecen tan grandes y firmes como una montaña, Mateo 17:9 nos ayuda a ver que si cultivamos una fe fuerte, podremos superarlos. Correcto, mi hermana, muchas gracias. Hermana Citlali Bautista, por favor. Sí, bueno, en Mateo 16:23 me enseña que es fácil que nuestra mentalidad humana desplace a la espiritualidad y que si no vigilamos nuestros comentarios, sin quererlo podríamos ponernos del lado de Satanás, aun cuando nuestra intención sea contribuir a la voluntad de Dios. Correcto, muy bien, muchas gracias. Hermana Leticia de Luna, por favor. En el capítulo 17, versículo 5, se presenta personalmente hablando Jehová a Pedro, Santiago y Juan en la transfiguración, declarando que Jesús es su hijo y que le tenían que escuchar. Es una de las 3 veces que lo hizo directamente.
Tanto Jesús como sus discípulos oyeron esta voz. Me enseña de Jehová que es un ser real, que está al pendiente de todo lo que pasa en la tierra y al tanto del desarrollo para que se restaure su propósito original con relación a la humanidad, como menciona la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Correcto, mi hermana, muchas gracias. Hermano Víctor Figueroa, por favor. La velocidad con la que nuestro Señor Jesucristo corrigió un error de su apóstol en Mateo capítulo 16, versículo 23, en la que tiene que decirle, me eres un tropiezo, pero además de dar la razón, dice, porque no piensas los pensamientos de Dios como se vio anteriormente, me hace ver que como hermanos verdaderos tenemos que ser francos con nuestros hermanos y cuando es posible ayudarlos. Puede ser que estén cometiendo un error sin darse cuenta o tengan algo y podemos avisarles. Buena aplicación, mi hermano, muchas gracias. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Jacqueline Cruz, por favor. En los versículos del 11 al 13 del capítulo 17 son versículos que muchas personas utilizan como base para creer en la reencarnación, porque dicen que la Biblia toca un poco el tema donde Jesús relaciona a Juan el Bautizante con el antiguo profeta Elías, pero con esto Jesús no quería decir que Juan el Bautizante era una reencarnación del profeta Elías, ya que el propio Juan sabía que no lo era. En cierta ocasión, cuando se le preguntó si era Elías, él respondió claramente, como registra ahí en el Evangelio de Juan 1:21, dice, no lo soy. Entonces esto me enseña que Juan el Bautizante era Elías en el sentido de que llevó a cabo una obra comparable a la de Elías. Correcto, hermana, qué buen comentario, muchas gracias. Hermano Óscar Romero, por favor. En Mateo capítulo 16, versículo 27, encontramos que cada uno será recompensado según el comportamiento que demuestre. Eso nos recuerda lo que realmente dice Gálatas 6:7, que todo lo que sembremos vamos a segar. Entonces, si nosotros estamos sembrando con miras al Espíritu, es decir, hacemos la voluntad de Jehová, recibiremos o segaremos el regalo de la vida eterna. Correcto, mi hermano, muchas gracias. Hermana Silvia de Velázquez, por favor. Mateo 17:27 nos ayuda a entender por qué Pedro comprendió la razón por la que Jesús pagaba el tributo que no era necesario en su caso. Y el versículo dice que fue precisamente por la conciencia de los demás. Así que tomar en consideración la conciencia ajena es mucho más importante que insistir en nuestros propios derechos. Correcto, mi hermana, muchas gracias y a todo el auditorio por los buenos comentarios que se han dado el día de hoy. Continuamos con la reunión con nuestro hermano Aguirre. Queremos felicitarles, hermanos, por sus valiosos comentarios. Han hecho una muy buena investigación. Vamos a continuar con el programa. Ahora vamos a prestar atención a la lectura de la Biblia. Esta se basa en Mateo capítulo 16, versículos 1 al 20. El hermano Juan Sandoval tendrá a cargo la lectura de esta porción de la Biblia. Prestemos atención, por favor. Aquí se le acercaron los fariseos y saduceos y para tentarlo le pidieron que les mostrara alguna señal del cielo. En respuesta él les dijo, al anochecer ustedes acostumbran decir, habrá buen tiempo para el cielo, porque el cielo está rojo encendido, y a la mañana, hoy habrá tiempo invernal y lluvioso, porque el cielo está rojo encendido, pero de aspecto sombrío. Saben interpretar las apariencias del cielo, pero las señales de los tiempos no las pueden interpretar. Una generación inicua y adúltera sigue buscando una señal, pero no se le dará señal alguna, sino la señal de Jonás. Con eso se fue, dejándolos atrás. Entonces los discípulos cruzaron al otro lado, pero se les olvidó llevar consigo panes. Jesús les dijo, mantengan los ojos abiertos y guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Así que ellos se pusieron a razonar entre sí, diciendo, no trajimos panes. Sabiéndolo Jesús dijo, ¿por qué razonan así entre ustedes? Porque no tienen panes, hombres de poca fe. ¿Aún no perciben de qué se trata? ¿O se acuerdan de los 5 panes en el caso de los 5,000?
de cuántas cestas recogieron, o de los 7 panes en el caso de los 4,000, y de cuántas cestas para provisiones recogieron. Como no disciernen, que no se les habla acerca de panes, mas guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces comprendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Ahora bien, cuando hubo llegado a las partes de Cesarea de Filipo, Jesús se puso a preguntar a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: algunos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros más Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy? En contestación, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. En respuesta, Jesús le dijo: feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. También yo te digo a ti: tú eres Pedro, y sobre esta masa rocosa edificaré mi congregación, y las puertas del Hades no la subyugarán. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cualquier cosa que ates sobre la tierra será la cosa atada en los cielos, y cualquier cosa que desates sobre la tierra será la cosa desatada en los cielos. Entonces ordenó rigurosamente a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Muy bien, hermano Juan Sandoval, apreciamos mucho su preparación que tuvo para presentar esta lectura. Queremos felicitarle. Usted estaba trabajando, hermano, en la lección número 9, que habla acerca de la modulación. Sin duda alguna entendemos todos, hermano, que la voz es un instrumento maravilloso que nos ha dado Jehová. Y es importante que entonces la utilicemos de la mejor manera. Cuando se emplea bien, puede dar vida a un discurso, conmover, despertar sentimientos e inducir a actuar. Dice aquí la página 111, si usted tiene su libro a la mano, queremos invitarle a que lo abra. Ahí en el recuadro dice: una buena modulación da vida al discurso, despierta sentimientos e incita a actuar. Si el orador no modula la voz, puede dar la impresión de que no le interesa el tema del cual está hablando. Así es que sin duda alguna podemos todos aprovechar este valioso instrumento que nos ha dado Jehová para transmitir las buenas nuevas. Apreciamos mucho, hermano, su esfuerzo que ha hecho para presentar esta asignación. Al final nos gustaría platicar con usted y poder calificar su libro. Muchas gracias, hermano. Vamos a continuar con el programa. Ahora tenemos la primera conversación. Pasemos a la sección Seamos Mejores Maestros y vamos a ver la primera conversación. Esta tiene que ver con el uso de ideas que se da para conversar. Venza una objeción que sea común en el territorio. Así es que vamos a ver aquí el marco de circunstancias. Nuestra hermana María José, quien tiene a su cargo esta asignación, tiene como marco de circunstancias en una parada de autobús. Vamos a prestar mucha atención cómo presenta esta demostración con su ayudante, nuestra hermana de Villaseñor. Prestemos atención, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día. No creo que tengamos mucho de qué hablar. Mira, la verdad no soy nada religiosa y solamente estoy esperando mi autobús para la universidad. Muchas gracias. Gracias por ser sincera. Por cierto, me llamo María José. ¿Y tú? Yo soy Berenice. Mucho gusto. Oye, ¿y qué estás estudiando? Ciencias sociales, todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano, cómo beneficiar a la sociedad, todo eso. Guau, qué interesante. Oye, y hablando de ese tema, ¿tú crees que la Biblia sigue siendo un libro útil para la humanidad? No. Pienso que para algunas personas podría ser un buen libro como obra literaria, pero que deje un beneficio en la sociedad, no creo. Muchas personas creen lo mismo que tú. Sin embargo, si nos ponemos a meditar, los problemas o inquietudes que ha tenido la gente han sido básicamente los mismos desde el principio de la historia. Nos hemos inquietado por qué vestir, qué comer, dónde vivir, cómo tener una familia feliz e incluso cómo poder comunicarnos.
En eso sí estoy de acuerdo, pero lo que no veo es cómo un libro tan antiguo puede ayudarnos en esos aspectos. Es una buena pregunta. Lo podemos comparar a un mapa que nos va a dirigir por el camino correcto para tomar decisiones sabias que cubran todas esas necesidades. Me gustaría mostrarte cómo es que la Biblia lo describe aquí en 2 Timoteo 3, versículo 16. ¿Me ayudarías a leerlo, por favor? ¿Estoy aquí? Sí. Dice, toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia. ¿Notas para qué nos sirve la Biblia? Bueno, ahí dice que enseña, censura, rectifica. Correcto. Lo podemos ilustrar como un padre. Un padre nos enseña desde que somos chiquitos, nos disciplina cuando es necesario y asimismo nos ayuda a corregir nuestro camino cuando nos equivocamos. Eso es lo que la Biblia ha hecho con millones de personas alrededor del mundo. Al tú conocer esto, ¿sigues creyendo que la Biblia no es útil? Bueno, si ejerce una influencia en las personas y puede cambiar hasta su vida, podría ser útil. Y es que lo que hace que estos consejos sean útiles es como mencionaba el texto, dice que son inspirados de Dios. ¿Y tú cómo estás segura de eso? Hay que investigarlo, y es por ello que vale la pena investigar lo que dice la Biblia. Y esto lo podemos hacer a la luz de la ciencia. ¿Qué te parece si en otra ocasión que podamos platicar, conversamos si es que la Biblia es compatible con la ciencia? ¿Normalmente estás por aquí? Sí, paso todos los días en esta parada. Muchas gracias, hermanas, por su participación en esta primera conversación, en la cual pudimos ver detalles interesantes a destacar. Usted estaba trabajando, hermana María José, en la calidez de la voz. Otro aspecto que también es muy importante porque lo que nosotros digamos y la manera en cómo nosotros lo digamos va a influir en la atención que la persona nos preste atención a lo que le estamos diciendo. Por eso es muy importante. De hecho, ahí el párrafo 2, si abre su libro en la página 181, el libro Benefíciese, página 181, dice, hablando acerca de ello, dice que nuestra voz refleja cualidades piadosas como el amor, el gozo y la bondad. Además, indica que nos interesamos sinceramente en el prójimo. Cuando la persona a la que le estamos hablando nota ese interés, automáticamente va a prestarnos atención. De ahí la importancia en la manera en cómo nosotros les hablamos a las personas. Queremos, hermana, felicitarle, apreciamos mucho su preparación y al final también queremos calificarle. Muchas gracias. Vamos a continuar, vamos ahora a prestar atención a la siguiente presentación que tenemos. Esta está a cargo de nuestra hermana Lorena de Arreola, su ayudante la hermana de Velázquez, y en esta ocasión es la primera revisita. Use la idea que se da para conversar, así es que vamos a prestar mucha atención a esta presentación, por favor. Hola Silvia, me da mucho gusto volver a verte. He regresado para darle respuesta a la pregunta que quedó pendiente. Si la Biblia y la ciencia son compatibles. Qué bueno que pudo venir Lorena, me alegra verla. Y sí, a ver, ¿qué me investigó? Algunas personas consideran que la Biblia contiene errores y que la ciencia lo ha demostrado. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que podemos confiar en la Biblia? Bueno, en realidad no puedo decirle ni sí ni no, porque pues, es un libro muy antiguo. Así es, la Biblia es un libro muy antiguo y eso es precisamente lo que la hace única. Aunque la Biblia no es un libro científico, cuando habla de ciencia lo hace con tanta exactitud y muy adelantada a su época. Por ejemplo, en el caso de los israelitas, el libro de Levíticos capítulo 13 y capítulo 14, encontramos las leyes que se les dieron, leyes que hablan de higiene y de cuarentena. Estas leyes, muchos años después, los científicos vienen a descubrir los gérmenes y las formas de contagio, algo que protegió mucho a los israelitas de muchas enfermedades. ¿Lo sabías? No, me tienes sorprendida. Imagínese hablando de higiene. Así es. Otro ejemplo que me gustaría mostrarte directamente de aquí, de la Biblia, en el libro de Job, capítulo 26, versículo 7. ¿Le puedes dar lectura, por favor? Ajá. Él está extendiendo el norte sobre el lugar vacío, colgando la tierra sobre nada. ¿Notas? ¿Qué es lo que sostiene a la tierra? Pues ahí dice que la tierra está sobre nada. Gracias.
Fíjate que este es un detalle pues muy claro, muy sencillo. La Tierra está flotando en el espacio y este es un hecho que la ciencia viene a descubrir aproximadamente más de 3000 años después. Por eso podemos ver que la ciencia y la Biblia se complementan, son confiables y estos hechos nos da confianza porque podemos confiar en la Biblia. Así es que descartar cualquiera de estas dos es como cerrarle la puerta al conocimiento que nos conduce a Dios. Además de esto, ¿qué podríamos decir de los consejos en nuestro diario vivir? La Biblia da consejos que nos pueden ayudar constantemente. Y esta sería una pregunta que me gustaría darle respuesta la siguiente semana. Bueno, si es con la ciencia exacta, me gustaría saber sobre sus consejos. La espero la otra semana. Ok, nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Muchas gracias, hermana de Velázquez, por su apoyo que le dio a nuestra hermana de Arreola. También queremos felicitarles por su muy buena preparación que han tenido para esta asignación. El punto en el que estaba trabajando usted, hermana, es la lección número 40, exactitud en las afirmaciones. ¿Por qué es importante dar atención a esta lección cuando vamos a presentar información? Bueno, dice aquí el recuadro de esta página 223, si tiene su libro, benefíciese, ábralo por favor. Y ahí en el segundo recuadro dice: la exactitud de sus palabras habla bien de usted, de la organización a la que representa y del Dios al que adora. Por eso es importante que nosotros, cuando tengamos esa oportunidad de contestar una pregunta que se ha quedado pendiente, nos preparemos bien. De hecho, esa es la clave, que nosotros nos preparemos bien para presentar una asignación. Así es que, hermana, queremos felicitarle y la animamos a seguir preparándose para sus asignaciones futuras. Al final nos gustaría poder también calificarla en su libro. Muchas gracias. Vamos a continuar con el programa, hermanos. Ahora vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar entre nosotros, video de la segunda revisita. Vamos a poner el video entonces, hermanos, y después lo vamos a comentar. Entonces surge la pregunta, ¿son prácticos esos consejos? Julia, ¿podrías leernos un consejo de la Biblia? Sí. Mira lo que dice Proverbios 14:30. Un corazón calmado es la vida del organismo de carne, pero los celos son podredumbre a los huesos. Según estas palabras, ¿cómo nos beneficia controlar nuestras emociones y centrarnos en cosas positivas? Parece que es bueno para la salud. Exacto. ¿Qué opinas? ¿Crees que es práctico este consejo? Yo diría que sí. Y además, los consejos que da la Biblia son útiles para todo el mundo. No se puede decir eso de muchos libros. Es verdad. Y la Biblia también nos ayuda de otra manera. Nos dice qué sucederá en el futuro. ¿Pero se cumplen sus profecías? El próximo día hablaremos de eso. Muy bien, hermanos. Bueno, ya hemos visto este segundo video de cómo podemos realizar una revisita. ¿Qué aspectos podríamos destacar de lo que acabamos de ver? ¿Qué aspecto podríamos destacar? ¿Qué observó usted en este video que acabamos de ver? Brenda, por favor. Algo que me gustó mucho es que le dijo que la Biblia ayudaba a todo tipo de personas, algo que los libros no hacían. Entonces eso despierta el interés en la persona para ver cómo ayuda a cada una de ellas. Muy bien, buen punto. Gracias. Hermana Alma Bolaños, por favor. Le dio un ejemplo con la Biblia y la ayudó a razonar. Ver cómo, a pesar de ser un libro muy antiguo, dice que es algo saludable para nosotros si nos apegamos a esos consejos. Así es, correcto, buen punto. Allá atrás, por favor, Leonardo Llanos. Sí, algo que me gustó mucho es que en vez de decirle a la hermana que leyera un texto de la Biblia, a la persona le dijo que leyera un consejo de la Biblia. Entonces, desde ese momento captó la atención del oyente. Correcto, bien, muy bien.
Excelente. Hermana Leonor, por favor. Y también al principio pues la hizo razonar porque le preguntó que cómo se beneficia la gente en controlar las emociones y también le dijo que si creía que ese consejo fuera práctico. Así es, muchas gracias. Hermana de Luna, por favor, allá atrás. Sí, vemos que ella siempre se basó en la Biblia. También le dijo que la Biblia nos ayuda de otra manera, nos dice qué va a suceder en el futuro. Entonces vemos que utiliza siempre la Biblia para hacer razonamientos y poder platicar con la persona. Muy bien, muchas gracias. Por favor, hermana de Llanos. Entonces vemos cómo la ayudó a razonar cómo los consejos de la Biblia son prácticos para todo el mundo y también le ayudó a razonar que no se puede decir esto de todos los libros. Así es, correcto, muy bien. Por favor, hermano Robles. Se usó como un consejo bíblico porque el lector incluso le dijo, el consejo bíblico dice esto. O sea, se está recibiendo o se está leyendo la consideración y se recibe como un consejo práctico de la palabra de Dios. Muy bien, gracias. Hermano Abel. Sí, vemos que en total la revista duró aproximadamente 1 minuto y se dejó al final una pregunta para otra visita, si se cumplirá todo lo que dice la Biblia. Así es. Sin duda alguna, hermanos, los videos son herramientas muy valiosas para nosotros para que podamos desarrollar esas habilidades y podamos tener éxito en la predicación. Estos videos son sin duda alguna ayudas muy prácticas para todos. Queremos aprovecharlas para que podamos entonces tener éxito en la predicación. Muy bien, hermanos, con esto concluimos esta sección de Seamos Mejores Maestros. Vamos a continuar con el programa que tenemos esta noche. Vamos a seguir en nuestra vida cristiana. Vamos a pasar a esta última sección que tenemos y para dar inicio a ella, vamos a invitarlos a que se pongan de pie, por favor, y podamos entonar una canción que está preparada para esta parte de nuestra reunión. La canción es la número 78. Esta se titula Enseñemos la palabra de Dios, basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 11.
Muy bien, hermanos, vamos entonces a continuar con el programa de esta noche. Ahora vamos a prestar mucha atención, por favor, al siguiente tema. Mejore sus habilidades en el ministerio usando bien las preguntas. Dejemos que nuestro hermano Samuel Trejo haga desarrollo de esta asignación. Imagínese usted en un pasaje y ahora encuentra usted un pozo muy profundo y usted tiene esa necesidad de tomar agua. En lo primero que usted va a pensar seguramente es cómo sacarla para de esta manera obtenerla. Bueno, algo semejante nos dice Jehová en su palabra para que nosotros veamos el asunto de usar nuestras mejores habilidades en el servicio. Y esto sería por medio de las preguntas. Lo voy a invitar a que usted abra su traducción, por favor, en lo que menciona el proverbio número 20. Y el versículo sería el número 5, donde dice lo siguiente, por favor. El consejo en el corazón del hombre es como aguas profundas, pero el hombre de discernimiento es el que lo sacará. Noten ustedes la palabra aquí sobre el aspecto de discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Bueno, nuestro libro Benefíciese nos menciona que es la capacidad de captar lo que no es obvio y requiere que nosotros seamos observadores y compasivos. También nos ayuda a que nosotros podamos reprimir todo el impulso o todo impulso de refutar los puntos de vista equivocados de las personas. También nos hace ver que nos ayuda o nos permite, hermanos, el que nosotros podamos ver cómo piensa la persona, y esta es una gran ayuda para dar un buen testimonio, ya sea en el servicio o dando un estudio bíblico. Ahora, aquí podemos ver en nuestra guía, hermanos, ahí en la página número 7, si usted abre su guía, ahí podemos ver que el Señor Jesucristo usó preguntas y realmente las usó de una manera apropiada, y esto permitió que la gente razonara sobre lo que Él trataba en el asunto que quería que la gente observara y llegara a su corazón, y que realmente pudiera ver, ¿verdad?, la manera como hacer de mejor manera las cosas. Y para esto nos dejó en su palabra, en la Biblia, hermanos, escrito el cómo nosotros podemos imitar. Y aquí se mencionan 3 puntos muy interesantes sobre cómo lograr el usar buenas preguntas para que de esta manera nosotros lleguemos a un objetivo. Mire, primeramente, si usted ve ahí, dice de cómo hacerlo, menciona que hagamos preguntas de opinión. Vamos a ver el ejemplo cómo lo hizo el Señor Jesucristo para que nosotros podamos seguirlo. Si usted va, por favor, a lo que es el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 16, los versículos del 13 al 16, ahí podemos ver cómo el Señor Jesucristo usó de una manera eficiente las preguntas. Dice lo siguiente el relato. Ahora bien, cuando hubo llegado a las partes de Cesarea de Filipo, Jesús se puso a preguntar a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: algunos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros más, Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy? En contestación, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Nos damos plenamente, hermanos, que estas preguntas de opinión que hizo el Señor Jesucristo, nosotros podemos imitarlas. Aquí hay una pregunta para nosotros que podemos contestar. ¿Qué pregunta de opinión podríamos hacer nosotros o usted? Le vamos a pedir a la hermanita María José Mesa que nos haga favor de mencionarnos qué pregunta de opinión pudiera hacer a alguien que se interesara por la verdad. Podemos preguntarle si, por ejemplo, si leímos algún texto bíblico, le enseñamos una verdad básica, pues podríamos preguntarle si él de verdad cree que eso sea verdad. Muy bien, correcto. Podríamos hacer otra pregunta. Hermana Silvia de Velázquez, por favor. Sí,
Sí, por ejemplo, el libro Beneficios se dice que se le puede preguntar a la persona qué piensan sus compañeros de trabajo o sus compañeros de escuela, y entonces preguntarle, ¿ya es la opinión personal? O simplemente, ¿por qué crees eso? ¿No? La respuesta siguiente. Entonces, de esa manera uno da oportunidad al estudiante de expresar lo que realmente cree, no lo que quiere que uno escuche. Así es, ¿verdad? Por último, podemos escuchar a la hermana Jacqueline de Cruz, por favor. En el próximo curso bíblico que dé, hermano, pienso utilizar la pregunta, ¿qué piensas acerca de la información que te envié? Y luego, ¿crees que está siendo exagerada? ¿Cómo puedes ponerla en práctica? De esta manera sabré lo que de verdad cree la persona y estaré en mejor situación para ofrecerle la mejor ayuda, como indica el libro Beneficios. Muy bien. Y hay muchas otras que podemos usar, ¿verdad, hermanos? Pero ahora vamos a ver, hermanos, otra manera como lo hizo el Señor Jesucristo que debemos imitar sobre preguntas guiadoras. Para ello vamos a leer, hermanos, lo que dice aquí el Evangelio, pero ahora el capítulo es el 17. Y vamos a leer del 24 al 26, donde nos dice lo siguiente. Después que llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los hombres que cobraban el impuesto de los dracmas y dijeron, ¿no paga el maestro de ustedes el impuesto de los 2 dracmas? Él dijo, sí. Sin embargo, cuando entró en la casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quién reciben los reyes de la tierra contribuciones o la capitación? ¿De sus hijos o de los extraños? Cuando él dijo de los extraños, Jesús le dijo, entonces realmente los hijos están libres de los impuestos. Bueno, entonces ahora la pregunta sería para nosotros, si vemos que Jesús lo usó en este asunto para corregir a Pedro, la pregunta sería, ¿qué preguntas guiadoras podríamos hacer nosotros para ayudar a alguien a llegar a una conclusión? Hermano Llanos, ¿nos podría hacer favor? Sí, podemos usar el razonamiento. Las preguntas guiadoras van a permitir a la persona razonar. Obviamente tenemos que saber su grado de conocimiento. Los vamos a ir llevando con esas preguntas para que ellos mismos respondan y entiendan entonces el tema. Es importante, como buenos maestros, aprender a hacer preguntas, dependiendo qué es lo que queremos extraer precisamente de la persona, qué información. Muy bien. Hermano Figueroa, le escuchamos, por favor. Quizás en el capítulo sobre el estado de los muertos, a mí me ha servido preguntarles a los estudiantes, ¿qué te parece del estado de los muertos? ¿Crees que nos puedan beneficiar o perjudicar o sencillamente no pueden hacer nada en absoluto? Con esas opciones solamente dejamos que el estudiante reconozca cuál es la opción más lógica y eso le puede ayudar a llegar a la conclusión correcta. Perfecto, ¿verdad? Según la Biblia podemos hacer también infinidad de preguntas para que llevemos a las personas a este asunto. Como vimos, ¿verdad, sobre el asunto de lo que es el discernimiento, ¿verdad? Bien, ahora podemos ver, hermanos, qué podemos hacer cuando una persona responde apropiadamente la pregunta que nosotros hemos formulado. El hermanito Figueroa nos puede hacer favor. Felicitarlo. Muy bien, felicidad. El Señor Jesucristo lo hizo, ¿verdad? Ahí en el capítulo 12 de Marcos, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 34, ahí nos lo hace ver. Pero hermanos, ahí ustedes ven en su guía, ¿verdad? Dice que nosotros no tenemos la autoridad que Cristo tenía para decir las cosas. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Hermano Israel, por favor. Sí, pues debemos de ser respetuosos particularmente con aquellas personas que pueden ser hasta mayores que nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que también la forma en como nosotros les digamos las cosas o se las preguntemos, pues no queremos hacerlos sentir mal, ¿verdad? Como que sus años de experiencia no valen en nada. Por el contrario, queremos animarlos y hacerlos sentir que lo que están aprendiendo les puede ayudar muchísimo. Por eso, a diferencia de Jesucristo, pues no queremos regañar a las personas nosotros porque no tenemos esa autoridad. Muy bien, correcto. Vamos a ver entonces ahora, hermanos, un video que nos va a hacer un comparativo para que nosotros observemos la mejor manera de hacer preguntas adecuadas. Vamos a ver la primera parte. Bien, gracias por leer todo el apéndice 1914, año importante en las profecías bíblicas. Lo tienes claro, ¿verdad? Bueno, no lo entendí del todo. Ok, te lo explico de nuevo.
Tal vez recuerdas que Lucas 21:24 dice que Jerusalén sería hollada por las naciones hasta que se cumplieran los tiempos señalados de las naciones. Esto comenzó en el año 607 antes de nuestra era. Y Daniel 4:16 dice que pasarían 7 tiempos. En Revelación 12, 6 y 14 se dice que 3 tiempos y medio son 1260 días, así que 7 tiempos son 2520 días. Pero en Números 14:34 la Biblia dice un día por un año, un día por un año. Por eso, los 2520 días serían 2520 años. Si contamos 2520 años desde el 607 antes de nuestra era, llegamos al año 1914, y fue en ese año que Jesús comenzó a reinar en el cielo. ¿Más claro ahora? Sigo sin entenderlo. Tranquilo. Yo tampoco lo entendí la primera vez que lo estudié. Pero si lo lees un par de veces más, seguro que te queda claro. Vamos a continuar con el capítulo 8. Bien, tenemos aquí una pregunta para que ustedes nos hagan el favor de ver, aunque la información fue exacta, hermanos, la que presentó el hermano, porque no es una buena manera de enseñar. La hermanita Frida le vamos a pedir de favor. Sí, es porque el publicador abruma de tantos datos al estudiante, como por ejemplo de textos bíblicos y fechas que son difíciles de recordar. Así es, muy bien. El hermano Limón nos puede dar otra respuesta. Sí, entonces podemos ver que habló y en ningún momento le hizo preguntas, no dejó opinar, nada de eso hizo. Correcto, ¿verdad? Muy bien. El hermanito Llanos, por favor, Junior. Sí, como lo dice la pregunta, solo le informó, le comunicó la información de la profecía y no se interesó por enseñarle o explicarle de la manera más acertada para que el estudiante entendiera completamente. Eso. Entonces vemos, hermanos, que no usó preguntas adecuadas para sacar desde el fondo, ¿verdad?, lo que había en el corazón de la persona, y entonces ve si entendió o razonó sobre lo que nosotros queríamos informarle. Hermana de Velázquez, por favor. Y en un tema así tampoco, bueno, de 1914, no es buena idea leer todo el apéndice y luego hacer preguntas. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿por qué no debemos imitar y aplicar la forma como lo hizo aquí el hermano? Hermanita Araceli. Porque si lo hacemos, no estamos asegurándonos de que la otra parte está entendiendo lo que le estamos diciendo. Y algo peor, no estamos asegurándonos de que está beneficiando de esa información para que posteriormente él sepa el porqué de muchas cosas, de procesos o principios bíblicos. Así es, ¿verdad? Vamos a ver ahora la segunda parte, ¿verdad?, la que debemos imitar. Entonces, según lo que estamos estudiando en el capítulo 8, ¿podrías decirme por qué es tan importante que sepamos cuándo comenzó a gobernar el reino de Dios? Claro, saber cuándo comenzó a gobernar el reino de Dios nos convencerá de que las bendiciones del reino pronto llegarán. Buena respuesta. El apéndice nos da pruebas bíblicas de que el reino de Dios comenzó a gobernar en 1914. ¿Podrías leer los primeros 2 párrafos del apéndice de la página 215, donde dice 1914, año importante en las profecías bíblicas? Sí, antes de 1914, un grupo de estudiantes de la Biblia. Gracias. Entonces Jesús dijo que la ciudad de Jerusalén sería hollada o pisoteada por las naciones hasta que se cumplieran los tiempos señalados de las naciones. Para entender lo que dijo Jesús, tenemos que saber por qué era especial Jerusalén y qué simbolizaba esa ciudad. ¿Recuerdas qué aprendimos sobre Jerusalén en el párrafo 2? Bueno, Jerusalén era donde estaban los reyes judíos, ¿no? Ellos gobernaban en nombre de Dios. Así que Jerusalén representaba el gobierno de Jehová. Muy bien. Con eso has dado en la clave para entender cuándo empezó Jesús a gobernar. ¡Wow! ¡Qué interesante! Es como resolver un misterio. ¿Verdad que sí? Sigamos con el siguiente párrafo. Bien, tenemos otra pregunta.
El hermano usó bien las preguntas. Hermanita Bolaños, por favor. No se centró solo en explicar la información y dar los datos matemáticos, sino más bien apelar a su corazón y a ver por qué es importante saber cuándo comenzó a gobernar el reino de Dios, porque entonces así él va a cifrar su fe plena en las promesas que enseña la Biblia y no solamente en datos. Eso es, expresar sus convicciones, ¿verdad? La otra pregunta sería, ¿qué otra técnica de enseñanza usó el hermano, ¿verdad? O podemos imitar? Hermana Betsa de Robles. Pues que fue por pasos, fue explicándole párrafo por párrafo y haciéndole las preguntas y ver qué pensaba, y entonces él decía, ahora ya lo entendí, ahora ya sé que es así. Entonces fue de una manera más despacio que la primera. Correcto. Entonces tendremos éxito, hermanos, si nosotros imitamos a Jesús y hacemos preguntas que realmente reflejen, ¿verdad? Preguntas de opinión, preguntas guiadoras, y felicitarlos cuando respondan de una manera apropiada. Muchas gracias, hermano Trejo, por su preparación en esta asignación. Vamos a continuar con el programa. Ahora tenemos el estudio bíblico de congregación. Vamos a analizar el capítulo 9 de nuestro libro y vamos para esto a pedirle a nuestro hermano Israel Villaseñor, quien tiene a su cargo esta asignación. Prestemos atención. Ha llegado el momento de iniciar con el capítulo 9 del libro de Jesús, El camino, la verdad y la vida. En esta ocasión nos detendremos en una parte importante de la vida de Jesucristo, dónde fue criado y qué cosas pudo aprender. De hecho, lo que vamos a analizar, ¿verdad?, en este capítulo 9 que lleva como tema Jesús crece en Nazaret, son dos puntos principales a los cuales queremos dar nuestra atención. El primero habla sobre cómo es que José y María tienen más hijos aparte de él, y Jesús aprende un oficio. ¿Cómo se llevan a cabo estas cuestiones y qué lecciones podemos aprender? Eso es lo que nosotros queremos aprender o examinar a lo largo del análisis de este capítulo. Por tal motivo, ¿qué les parece si dirigimos nuestra atención a los párrafos que se encuentran en la página 26 y vamos a invitar a nuestro hermano Leonardo Llanos con la lectura de los mismos? Jesús crece en Nazaret, una ciudad pequeña y de poca importancia al norte de Judea. Este lugar se encuentra en una zona montañosa de la región de Galilea, al oeste de un gran lago, conocido como el Mar de Galilea. Es posible que Jesús tuviera unos 2 años de edad cuando sus padres lo trajeron a esta ciudad, tras salir de Egipto. Al parecer, Jesús era hijo único en ese momento, pero más adelante, José y María tienen más hijos: Santiago, José, Simón y Judas. Además, tienen al menos 2 hijas. De modo que Jesús tiene 4 medios hermanos y como mínimo 2 medio hermanas menores que él. Jesús tiene más parientes. Ya conocemos a Elizabeth y su hijo Juan, que viven a muchos kilómetros al sur en Judea. Pero cerca, en Galilea, vive Salomé, que es al parecer hermana de María y por tanto tía de Jesús. Su esposo se llama Zebedeo y sus 2 hijos, Santiago y Juan, que serían en este caso primos de Jesús. No sabemos cuánto tiempo pasa Jesús con Santiago y Juan durante su infancia, pero más adelante llegan a ser buenos amigos y apóstoles de él. José es carpintero y tiene que trabajar mucho para mantener a su numerosa familia. Puesto que cría a Jesús como si fuera su propio hijo, todo el mundo conoce a Jesús como el hijo del carpintero. Conforme éste va creciendo, José le enseña carpintería y él aprende bien el oficio. De hecho, con el tiempo, la gente se refiere a Jesús como el carpintero. Lo más importante para José y su familia es adorar a Jehová. Como manda la ley de Dios, José y María les enseñan a sus hijos sobre Jehová en todo momento, en casa, cuando van de viaje, al acostarse y al levantarse. Además,
hay una sinagoga en Nazaret. No hay duda de que José lleva a su familia allí con frecuencia para adorar a Dios. Más tarde, se dice que Jesús tiene la costumbre de ir a la sinagoga en sábado. La familia de Jesús también disfruta de los viajes que suele hacer al templo de Jerusalén, como veremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, Leo. Apreciamos muchísimo tu ayuda, ¿verdad?, en esta lectura. Ahora, después de leer estos párrafos, hay 3 preguntas importantes que queremos responder. Note, para empezar, solo vamos a responder la información de estas preguntas. Después vamos a extraer más lecciones, ¿verdad? Pero vamos a hacer un pequeño repaso. La primera pregunta es, ¿cuántos hermanos y hermanas tiene Jesús como mínimo? Señora Rufina, por favor. Tiene 4 hermanos y 2 hermanas. Así es, ¿verdad? Cuando menos, ¿verdad? Excelente. ¿Cuáles son los nombres de algunos de ellos, ¿verdad?, de los que se hay registro? Alex, ¿podrías comentarnos algunos, por favor? Se menciona aquí que es Santiago, José, Simón y Judas, de 2 hermanos que más o menos menciona aquí. De las hermanas, pues no lo menciona. Así es, ¿verdad? Muy bien, excelente. ¿Y ellos son hermanos completos de Jesucristo? ¿O qué detalle interesante también menciona aquí? Leonardo Figueroa. Son hermanastros o medios hermanos de Jesús. Así es, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ya que respondimos a esta pregunta, vamos a ver la segunda de las que están aquí. ¿Qué oficio aprende Jesús y de quién lo aprende? Por favor, Verónica. Jesús aprendió carpintería y lo aprendió de José. Así es. Y en este caso, José, ¿quién era? Según se menciona aquí, ¿verdad? Queremos dejarlo claro. Citlali, por favor. Sí, aquí se menciona que era su padrastro. Así es, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué sucede con relación a lo que Jesucristo aprende de la carpintería? Porque es cierto que él estaba aprendiendo de su padrastro, pero, hermano Gonzalo Zúñiga. Sí, al principio se menciona que él era el hijo del carpintero, pero él aprendió también el oficio que con el tiempo se le llegó a conocer como el carpintero. Así es, ¿verdad? Muy bien, excelente. Entonces ya tenemos un panorama más amplio. Ahora vamos a hacer la última pregunta. Dice, ¿qué importante educación le da José a su familia? Hermana Pilar Rodríguez, por favor. Sí, José adora a Jehová como María y le dan las enseñanzas a sus hijos sobre Jehová en todo momento, como dice el libro de Deuteronomio 6:6 al 9. Ahí hay una sinagoga cerca de Nazaret y no hay duda de que José llevaba a su familia, se preocupaba en sentido espiritual y lo ponía en primer lugar al enseñarle a sus hijos acerca de Jehová. Así es, ¿verdad? Muy bien. Leonardo Llanos, por favor. Y se nota muy bien que José le enseñó muy bien a sus hijos el adorar a Jehová siempre, ya que en Lucas 4:16 se menciona que que Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga en sábado. Así es, excelente. Ahora, después de haber analizado todos estos detalles, queremos sacar lecciones que sean de provecho para nosotros. Miren, antes de empezar a hablar de las lecciones, solamente nos gustaría recalcar un poquito sobre cómo es que la influencia que ejerció su padre en Jesucristo lo hizo llegar a ser conocido entre las personas. Ya se comentó un poco, pero vamos a verlo directamente de la Biblia. Por eso, ¿qué les parece si dirigimos nuestra atención al Evangelio de Mateo primero y después leeremos en el Evangelio de Marcos? Primero vamos a leer de Mateo en el capítulo 13, los versículos 55 y 56. Y vamos a ver cómo relata el mismo Mateo que así conocían a Jesucristo. Y vamos a pedirle a nuestro hermano Jonathan Limón, a nuestro hermano Oscar Romero que nos ayude con la lectura de estos versículos. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y los hermanos de él Santiago y José y Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas con nosotros?
¿dónde entonces consiguió este hombre todas estas cosas? Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a ver cómo lo relató el Evangelio de Marcos. Ahora sí, vamos a pedir al hermano Jonathan Limón. Este es el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simón, ¿no es verdad? Y sus hermanas están aquí con nosotros, ¿no es verdad? De modo que empezaron a tropezar a causa de él. Muy bien. Según estos dos textos que acabamos de leer, ¿qué lecciones prácticas podemos extraer tanto de la crianza de Jesús como lo que más tarde él hizo con esta misma? ¿Y cómo es que esto permitió que él se labrara un nombre ante las demás personas? Hay muchas lecciones, ¿verdad? Así que tienen la oportunidad de comentar cuantas les sea posible. Hermano Jorge Aguirre, ¿puede comentarnos alguna? Hay una lección muy interesante que podemos extraer de la manera en cómo José atendió las necesidades materiales de su familia. Se destaca tanto las materiales como las espirituales, pero en este caso llama nuestra atención y más por lo que dice la primera carta a Timoteo capítulo 5 versículo 8, que dice algo muy interesante. Dice: ciertamente si alguno no provee para los que son suyos y especialmente para los que son miembros de su casa, ha repudiado la fe y es peor que una persona sin fe. En el caso de José se puede ver claramente que él como carpintero tenía mucho trabajo que hacer para poder mantener a su numerosa familia y lo hizo así, por como podemos ver en la ilustración, un hombre muy dedicado, y no solo eso, sino que también ayudó a los miembros de su familia a que aprendieran el oficio, de manera que pudo atender las necesidades materiales, y ese es un digno ejemplo para nosotros. Así es. De hecho, si observan la ilustración, ¿verdad?, como un punto interesante, podríamos hacer una pregunta, ¿cómo cuántos años le calcula usted a Jesucristo en esa ilustración? Hermano Ricardo Robles. Perdón, unos 12 años más o menos. Aproximadamente. De hecho, era la costumbre de aquellos tiempos que los padres que les pasaban, por así decirlo, como herencia, el oficio que ellos conocían, empezaban a instruir a los niños entre los 12 a los 15 años. Qué interesante. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué lecciones se imaginan ustedes? Hermana de Robles, por favor. Pues que nosotros como padres podemos estar al pendiente de estas edades para ver los cambios que tienen los hijos y las habilidades que pueden desarrollar a esa edad y cultivarlos. Así es, ese es un muy buen punto. Hermana Araceli Bolaños, por favor. Y como a pesar de que era joven, no lo puso solamente a estudiar la Biblia o a trabajar como carpintero, sino le enseñó un equilibrio, porque también de esta manera Jesús demostró interés por ayudar a sus padres y ser un buen hijo y seguir las normas que Jehová le estaba indicando. Así es. Ahora piense, ¿José habrá sacado provecho de Jesucristo a esa edad? Porque tal vez podría haber personas que digan, no, es que eso ya es explotación de menores. ¿Qué opina usted? Hermana Lorena de Arriola, por favor. No, ni mucho menos, porque él como padre amoroso le estaba enseñando un oficio. Inclusive Jesucristo se identificaba como el carpintero. Él tenía un equilibrio. Su obra era predicar, pero se le identificaba como carpintero. Eso llama la atención porque aprendemos que todos nuestros hijitos tienen que saber hacer algo, aparte de estudiar y aparte de predicar, también tienen que ejercer un oficio. ¿Verdad? No les hace daño. Hermana Irene Frías. Sí, también aquí se destaca del ejemplo de Jesús, la humildad, la obediencia, porque de alguna manera si tenía 12 años es cuando empieza la adolescencia y por lo regular son rebeldes, no quieren hacer nada, quieren hacer su voluntad. Sin en cambio aquí se ve que es obediente a su padre y sobre todo que está listo para lo que le enseña en cuestión del oficio de carpintero. Así es, ¿verdad? Muy buen punto. Hermano Leonardo Llanos. Así como se ha expresado, así como José tenía conocimientos en relación a sus responsabilidades como padre, tanto en sentido material como espiritual, entendían y tenían la cultura, una cultura en donde se fundamentaba en la ley
que estaba escrita, entonces sabían muy bien los principios. Y para ese tiempo, bueno, se respetaba, era muy diferente hoy día, ¿verdad? El oficio que se transmitía o lo que sabía hacer la familia, normalmente los hijos lo aprendían, porque en algún momento tal vez ellos tendrían su propia familia. Así es, ¿verdad? Ese es un punto importante. Hermano Samuel Trejo, por favor. En la actualidad los jóvenes, los niños de esa edad, se les hace difícil las cosas. Pero notemos que en aquel tiempo la carpintería era desde cortar los árboles, tallarlos, limpiarlos y hacer lo que era. Entonces era un trabajo difícil. Sin embargo, Jesús nunca se opuso a lo que su padre le enseñaba porque sabía que eso le podía servir para su futuro. Así es, ¿verdad? Muy buen punto. Hermano Figueroa también, Víctor. Cuando vemos a los líderes religiosos que viven de las limosnas o de las donaciones de las personas, ellos a veces se escudan en que Jesús durante un tiempo no trabajó. Sin embargo, la Biblia deja claro que este hombre, Jesús, fue carpintero, y también nos deja en claro que él usaba una caja en la que, dice Juan 13:29, Jesús le decía con esa caja a Judas: compra las cosas que necesitamos para la fiesta o da algo a los pobres. Fue el trabajo que su padre adoptivo le enseñó el que le dio esa autoridad para, con su dinero que había generado, hacer este tipo de obras. La lección que nos queda es muy clara: no podemos vivir de la predicación, tenemos que trabajar y por voluntad propia hacer cosas buenas para Jehová. Así es. Miren, ese punto es importante. ¿Saben por qué razón? Porque aunque José y María eran conscientes de que quién era Jesucristo. Ahora vamos a pensar en eso. Hermano Wilfred Giles. Sí, tanto José y María saben que Jesús es el Hijo de Jehová. Hay cosas que ellos no deberían obligarle a Jesús y aprender carpintero y cosas humanas, porque sabe que Jesús es un personaje, segundo personaje del universo, pero y a pesar de eso, pero ellos enseñaron a Jesús. Así es, ¿verdad? Fíjense, ese detalle es importante. Aunque ellos sabían ese hecho de que Jesucristo era alguien especial, nunca lo tuvieron sentadito, ¿verdad? Con sirvientes a su alrededor, porque él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Hermano Demetrio Bolaños. Sí, hermano, ese ejemplo de nuestro tiempo es algo que debemos de tomar muy en cuenta, porque hoy día los jovencitos, en especial los varones, ni estudian, ni trabajan, ni ayudan en la casa. Entonces, ese ejemplo para nosotros debemos decir: tienes que estudiar, tienes que trabajar y tienes que ayudar en la casa, porque ese es tu futuro seguro. Y no hay excusa, el Hijo de Dios así lo hizo, ¿no es cierto? Hermana de Villaseñor. Y vemos en la ilustración también cómo la actitud de José fue buena al enseñar. Eso ayuda mucho a los hijos, porque algunos padres tal vez se escucha decir en el mundo, ¿no?, que yo quiero que mi hijo sea mejor que yo y quiero darle una buena vida, pero en realidad ningún trabajo, mientras sea honesto y honrado, es denigrante. Entonces ahí José estaba ayudando al Hijo de Dios a explotar su potencial. Ya vimos todo el trabajo que implicaba la carpintería y lo hizo con paciencia. No se ve que le esté gritando y que le dijera: mira qué chueco te quedó, sino le hablaba con amor, y así es más fácil para cualquier hijo aprender. Entonces es algo que podemos todos imitar cuando queremos compartir con alguien algo, en el caso de los padres con los hijos, y que sí. Así es, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, hermano. Hermano Reinaldo Luna, por favor. Sí, vemos también la humildad de parte de nuestro Señor Jesucristo al sujetarse a sus padres. Él era industrioso, estaba con ellos, y también como familia aprendemos la integración, cómo debe formarse una familia. El hecho de que convivamos con nuestra familia, o que comamos juntos, o que trabajemos juntos, eso demuestra el interés por nuestros hijos, por nuestra familia, el estar integrados y poder estar al pendiente de sus necesidades. Así es, excelente. Hermano Robles, por favor. Pues vemos muchas cosas bien interesantes. Por ejemplo, una de ellas, como hebreo, el padre, en este caso José, siguió la instrucción que se tenía, o la regla, o la norma, que sus hijos aprendieran el mismo oficio. Jesús pudo haber sido
electricista, o no sé, otras cosas, o no aprender nada porque lo sabe todo. Sin embargo, el apego, el aprecio, el interés de familia lo llevó a ser carpintero, la dedicación de su padre. Y el otro asunto, cuando ellos, los demás dicen, no están los demás con nosotros, haciendo notar que era una familia espiritual. Entonces el trabajo de padres hacia sus hijos y el aprecio, es aplicando lo que dice Deuteronomio 6, del 5 en adelante, en la esquina, en cualquier parte, en cualquier momento era oportuno edificar a Jesucristo, aunque fuera el Hijo de Dios. Así es, excelente. Hermana de Trejo, por favor. Sí, hermano, aquí en la ilustración podemos notar el equilibrio que tuvo José, ¿verdad? Porque era una gran familia, tenía que trabajar mucho, pero vemos aquí en la ilustración cómo él y María están sentados con sus hijos enseñándoles de Jehová. Y luego se ve cómo se dirigen, ¿verdad?, también a la sinagoga. Entonces esto es un buen ejemplo para nosotros como padres, sobre todo ahora para los que tienen hijos pequeños, ¿verdad? El que tengamos que darnos el tiempo que los hijos necesitan y traerlos a las reuniones, porque es algo que a ellos les va a ayudar y va a quedar en su corazón. Así es. Fíjense que hay un detalle también muy interesante aquí, porque la diferencia de cuando a Jesucristo se le llamaba el hijo del carpintero y después el carpintero, ¿saben ustedes por qué razón se utilizaba esa distinción? No solo por el hecho de que Jesucristo ya haya adquirido las habilidades necesarias para ser considerado el maestro carpintero, sino porque también es muy probable que para esa época José ya había muerto. Por lo tanto, si José ya no estaba para cuidar de su familia, ¿ahora quién estaba a cargo de ella? Frida, por favor. Sí, entonces Jesús tuvo que asumir la responsabilidad, ¿no?, de ganar el sustento para la familia por ser el mayor. Así es. Y es que piense que Jesucristo empezó su ministerio, ¿sino hasta qué edad? Hermana de Luna, por favor, Leti. A la edad de 29 años, cuando se bautiza, es cuando empieza su ministerio cristiano. Así es. Por lo tanto, esa experiencia y habilidad que él tomó le permitió también ayudar a su familia. De hecho, piensen que cuando Jesucristo, ¿verdad?, estaba a punto de morir, ¿recuerdan qué fue lo que él hizo con respecto a su madre? Hermana de Aguirre, por favor. Sí, tuvo que encargarla a su discípulo amado, porque pues ya no estaba el padre, él era el responsable y ahora no iba a estar. Entonces, hasta en esos últimos momentos y con su dolor físico, emocional y demás, él se hizo lo posible por asegurar a su madre y también a su familia, obviamente lo que pudiera, pero especialmente a su madre porque ya estaba sola. Así es. Por lo tanto, Jesucristo se convierte en el ejemplo perfecto, no solamente de ser un excelente maestro, sino también hablar hasta de cómo poder cuidar de la familia. Él imitó a José, su padre, y después imitó a Jehová. ¿Qué le parece? ¿Cómo le hace sentir eso a usted? ¿Cómo nos hace sentir ver este ejemplo de Jesucristo? ¿A qué cree que nos pueda motivar? Hermano Leonardo Llanos. Sí, a mí me llama mucho la atención que Jehová no se limitó a darle una familia completa a Jesús. Él convivió con primos, con medios hermanos, medios hermanas, una familia espiritual y una familia que proveía. Entonces él obtuvo el amor y todo lo necesario emocionalmente para que en un momento, cuando él empezara a cumplir las profecías, y bueno, quiero aclarar que él empezó a los 30 años su ministerio, entonces en ese momento él ya había hecho muchas labores como ser humano y seguramente entendería las necesidades de las personas al momento de ministrarles lo que necesitaban. Así es, fíjense. Y de hecho, ¿sabían ustedes que hasta el oficio que Jesucristo aprendió también lo ayudó para poder convertirse en un excelente maestro? Hermana María José Mesa. Es interesante ese punto porque es posible que esa haya sido su fuente de inspiración para poner algunas ilustraciones. Por ejemplo, cuando hablaba del yugo, quizás él se encargaba de hacerlos ligeros.
Entonces, esto lo utilizó como ilustración. Así es, ¿verdad? Entonces, imagínense. Por eso, en el caso de nosotros, aunque tengamos como nuestra meta principal el servir a Jehová todos los días de nuestra vida, ¿qué haríamos bien? ¿Qué se imaginan ustedes que podríamos hacer bien como siervos de Jehová? Hermana de Villaseñor, por favor. Por un lado, ahora que estamos en el tiempo del fin, pues estudiar algo que nos vaya a servir para mantenernos en el servicio, que pueda ser útil, pero aún el oficio que tengamos, poder ver cómo ese oficio nos enseña algo sobre Jehová, ver cierta habilidad, alguna ilustración que podamos usar en el servicio del campo, y no para decirle a las personas, mire, también soy trabajador aunque vengo a su casa, sino demostrarles cómo todo lo que nos rodea Jehová lo ha dado para nuestro propio beneficio. Así es, ¿verdad? Excelente. Hermana de Llanos, por favor. Sí, aunque nuestra prioridad es hacer el servicio sagrado a Jehová y hablarle lo más posible a la gente, también debemos de ser personas industriosas y no depender de nadie. Así es, ¿verdad? Excelente. Hermano Manuel Velázquez, por favor. De muchos hermanos que ya han envejecido, cuando dijo Jesús que debían de cuidar a las viudas y a los huérfanos, es otra parte que también podemos contribuir con nuestros medios económicos hacia la ayuda de estos hermanos, porque seguramente no tiene nadie. Así como su madre se iba a quedar en dado momento sin el apoyo económico de Jesús, así también podemos hacerlo nosotros con nuestros hermanos. Excelente, muy bien. Hermano Figueroa, por favor. Así que podemos imaginar lo peligroso que hubiera sido para Jesús el que sus enemigos fariseos, escribas y sacerdotes vieran que él era un aprovechado de los seguidores, lo hubieran desenmascarado fácilmente. Pero el apóstol Pablo, quien más bien hizo lo contrario, dijo en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11, estamos oyendo que algunos andan desordenadamente entre ustedes y no hacen ningún trabajo, sino que se entremeten en lo que no les atañen. Y luego dice, a esto les ordenamos que trabajando con quietud coman alimentos que ellos mismos ganen. Qué bueno es para nosotros saber que trabajando vamos a ganar nuestro propio alimento. Excelente, ¿verdad? Muy bien. Hermano Limón. Retomando un poquito lo que estamos hablando acerca de José y María, del esfuerzo que ellos hacían por enseñar a sus hijos en sentido espiritual, por ejemplo, los viajes que hacían cada año a Jerusalén, sin duda esto nos enseña a todos, independientemente de si tenemos o son padres o no, hacemos nosotros también esos preparativos que ellos tenían que hacer. Ahora nosotros tenemos asambleas regionales, 3 días, estamos haciendo los preparativos. Sin duda José tenía una ardua tarea en hacer ese preparativo para ese viaje que le tomaba por lo menos 2 semanas estar fuera. Entonces nosotros vemos también ese ejemplo. Así es. Fíjense, todo eso, ¿no creen que le enseñó a Jesucristo el hecho de que sus padres hayan hecho siempre buenos arreglos para participar en estas actividades? Lo mucho que confiaban en Jehová. Porque acuérdense, José tenía una gran familia y él bien pudo haber dicho, no, pues es que tengo que mantenerla, ¿para qué me voy? Pero no le demostraba eso a Jesucristo, que para su padre en la tierra era lo más importante servir a Jehová. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que nosotros podamos imitar ese ejemplo también? Cuando se trata de las actividades espirituales, por ejemplo, ya se mencionó respecto a las asambleas, pero ¿de qué otros modos los padres pueden demostrar que confían absolutamente a Jehová y se lo transmiten a sus hijos? Hermana Lorena de Arreola, por favor. Pues poniendo en primer lugar a Jehová. Es cierto que no es fácil debido al tiempo en el que estamos viviendo y a veces la economía, las enfermedades. Sin embargo, si ponemos a Jehová en primer lugar, Él nos derrama de sus bendiciones y nos da más de lo que necesitamos, y de esta manera nosotros podemos dejar en segundo término las cosas de menor prioridad, siempre a Jehová, y salimos beneficiados y vemos las bendiciones de Jehová. Así es. ¿Cree usted entonces que en el caso de José y María lo que dice Deuteronomio 6, 6 al 9 era verdad? ¿Qué piensa? Hermano Rojas, por favor.
Sí, porque se muestra que ellos disfrutaban los viajes, sin duda hacían buenos preparativos, y el ejemplo de José siempre motivaba a la familia a que se vieran contentos, como se ve en la ilustración, y que les agradara servir realmente a Jehová de corazón. Excelente, ¿verdad? Muy bien. Hermana Araceli Bolaños, por favor. Hay que tomar en cuenta que pues no era como nosotros, que podemos subirnos al carro y cómodamente viajar y llevar a nuestra familia o a los hijos y llevar nuestros alimentos. Ellos tenían un gran esfuerzo que hacer, porque era tener el dinero para poder viajar, cargar con todos los hijitos, llevar todas las cosas necesarias, porque pues no era un viaje corto. Entonces vemos que realmente tenían mucho que hacer, y veíamos que lo hacían con amor, y pues los resultados fueron de ver cómo sus hijos siempre les inculcaron ese amor grande para Jehová, no importando qué sacrificios tuvieran que hacer. Así es. Tanto así que cuando ya José no estaba, ¿qué seguía haciendo Jesucristo? Él dijo, ya no está mi papá, entonces pues ya no vamos a ir a adorar a Jehová. Hermana América, por favor, Espinosa. Al contrario, él siempre puso en primer lugar el y a Jehová. Así es, ¿verdad? Muy bien. Fue lo más importante en su vida. Por lo tanto, si nosotros hacemos un esfuerzo, ¿verdad?, importante por imitar a Jesucristo en nuestra vida, aún ante las cosas que Él hizo antes de su ministerio, nosotros tenemos la oportunidad de aprender grandes lecciones que pueden motivarnos a ser personas de bien, capacitadas para toda buena obra, como bien lo dice la Escritura, y como tal, dar gloria a Jehová en todo momento. Muchas gracias, hermano Israel, por su preparación en la conducción del estudio bíblico de congregación, y a ustedes también por sus valiosas aportaciones en los detalles que pueden ser de utilidad en nuestra vida. Muchas gracias, hermanos. Pues hemos con esto concluido la reunión del día de hoy. ¿Qué le ha parecido la reunión de esta noche? Sin duda alguna, siempre nos podemos llevar puntos importantes que nos serán de mucha utilidad en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, después de que ya se analizó, ¿podríamos concluir que pensamos como piensa Jehová? ¿Qué diríamos al respecto? ¿Hemos adoptado la manera de pensar que nos transmite Jehová por medio de su palabra inspirada a la Biblia? ¿Hemos tomado las medidas necesarias para conformar nuestra manera de pensar a la de Jehová? Sin lugar a dudas, como cristianos debemos permitir que Dios guíe nuestra vida, y esto entonces a su vez hará que tengamos éxito en todo lo que hagamos. ¿Cómo podemos mejorar nuestras habilidades en el ministerio? Una tarea que Jehová nos ha encomendado, y más en el tiempo del fin en el que estamos viviendo. ¿Verdad que es importante que mejoremos nuestras habilidades para poder llegar al corazón de las personas? Hoy hemos podido aprender cómo es que por medio del buen uso de las preguntas podemos entonces lograr ese objetivo. Esta porción nos ha enseñado el buen uso de las preguntas. De hecho, las preguntas bien pensadas lograrán que quienes nos escuchan participen en la conversación, y así podamos entonces motivarlas a servir a Jehová. Esos son tan solo algunos de los puntos que hemos aprendido el día de hoy. La próxima semana, hermanos, vamos a repasar también aspectos que merecen nuestra atención. Y más dado que somos imperfectos y que todos tropezamos muchas veces, la Biblia ofrece recordatorios que nos ayudarán a evitar tropezar y además también evitar ser causa de tropiezo para otros. ¿Le parece bien que podamos repasar esta información que nos ayudará a evitar ser causa de tropiezo? También, hermanos, prestemos mucha atención a la pregunta que se encuentra en Perlas Escondidas. ¿Cuántas veces debemos estar dispuestos a perdonar a nuestros hermanos? Una muy buena pregunta que merece nuestra atención y que también podemos repasar en nuestra guía de actividades. Recuerde que estamos a punto de comenzar también la campaña para la conmemoración. En esta parte se darán detalles para estar listos para esta ocasión tan especial. Así es que, hermanos, estos son tan solo algunos de los aspectos que podemos destacar de la reunión de la próxima semana, pero hay mucha información que nos puede ser muy útil.
les rogamos por favor que dediquen tiempo durante la semana a preparar cada una de estas asignaciones y poder salir beneficiados de la reunión. Muy bien, hermanos, pues con esto concluimos la reunión del día de hoy. Apreciamos mucho su atención y también los comentarios que han hecho durante esta. Vamos a concluir, hermanos, y vamos a pedirles que se pongan de pie para que juntos podamos entonar una canción a Jehová. La canción número 134, la cual se titula Los hijos son un regalo de Dios, basado en el Salmo 127, versos 3 al 5. Canción número 134.